Bienvenidos a Genio Digital TV, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México para todo el mundo. En este nuevo capítulo de ¿Cómo piensa un campeón? Contamos con la presencia del doctor Akira Esqueda. Por favor, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, cuando nos estén sintonizando. Bienvenidos a un programa más de Cómo piensa un campeón. Y el día de hoy vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando un poquito de todo esto que es la parte de la ira. Cómo es que ahora sí la mayoría de los deportes se manejan a través de un concepto muy importante que es la agresividad. Y entonces vamos a ver ese punto, porque la mayoría de los deportes lo que te pide un entrenador, lo que te está pidiendo el público, es esa parte de ser agresivo. Pero es diferente ser agresivo a agredir o ya que te consuma esa parte de la agresión de la ira. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito qué es lo que se está pidiendo, qué es la intensidad y cómo ir manejando esos aspectos desde la emoción de la ira. La ira en este caso, doctor, lo entiendo, es mi coraje por algo que me salió mal, por el que me puso el pie el contrario, me dio un codazo, me empujó y yo me enojo en ese momento. Sale la ira y no esa parte técnica que debe de ser, bueno, ser la parte de soportar o manejar esa parte, no sé, explosiva. Es exactamente lo que nos estás diciendo, George, nada más que hay pequeñas aristas. Uno, la emoción es la base de todo. Entonces, la emoción no es lo mismo que el sentimiento. La emoción es la emoción de la ira. La emoción de la ira es una reacción innata, irracional e instantánea que aparece producto de una circunstancia. Entonces, la ira no es lo mismo que el enojo. La ira es simplemente la acción, más bien la reacción a algo que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar conversando, pero desde la emoción de la ira. Y no nos estamos enojando. Porque la ira es una acción que lleva certeza y con mucha explosividad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de forma muy explosiva, sin alterarnos, sino simplemente con un ritmo constante, con una certeza de lo que vamos a decir, y en esta parte de tum, pim, pom, estamos teniendo una conversación desde la emoción de la ira, sin llegar al sentimiento del enojo, que es muy diferente. Entonces, por eso es que muchos entrenadores, muchos deportes te dicen, sé agresivo. Esa parte de la agresividad tiene que ver con la emoción de la ira, que es ser explosivo con mucha certeza de lo que vas a hacer y sin tener dudas de lo que está pasando. Necesito, como dices exactamente, esa explosividad. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar a esa parte. Una vez que tú entras en la emoción de la ira, la parte importante es que tú entras en algo que se denomina el efecto flow. No sé si alguna vez te ha pasado, si a ustedes les ha pasado, que de repente se enojan, se molestan y dicen, ya, vamos a hacer bien las cosas, ya, concéntrate. Y entonces frunces el ceño como si estuvieras enojado y empiezas pum, 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 y de repente entras en un estado que no entiendes cómo, pero resuelves todo. Eso es la emoción de la ira, no el sentimiento del enojo o el sentimiento de ira. Sí, lo entiendo de esta manera. Yo tengo un carácter fuerte y hay veces estoy hablando, es un ejemplo, ¿no? A lo mejor y si lo tengo o no, pero en este momento que está surgiendo un tema que no me está agradando, es cuando nos dicen que tenemos esa mecha corta, no tolero y exploto, esa es la parte que hay que controlar. Aquí, Inclusive yo creo que muchos entrenadores tendrán esa dificultad de controlar la ira de sus jugadores. es que ese es el punto. El punto importante es, una vez que aparece la ira, tú no la tienes que controlar porque no se puede controlar. Lo que tienes que hacer es canalizarla. Entonces, ¿cuál es el punto importante? El punto importante es entender que el enojo que se siente en el campo es producto de una emoción muy fuerte y muy importante. Porque te digo, el estado flow, el estado de perfección, cuando un atleta compite perfecto, lo está haciendo desde la emoción de la ira. Pero
Cuando ya pasa esa emoción de la ira al sentimiento del enojo, entonces ahí ya es cuando es esa mecha corta. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros, si el atleta, aunque tenga mecha corta, tiene un objetivo claro y tiene definido muy bien lo que tiene que hacer, entonces toda esa emoción va a fluir sobre el resultado. Pero si el atleta no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, los tiempos en los que tiene que hacer y el plan de competencia, entonces de repente alguien lo puede empezar a molestar. Y entonces es cuando se empiezan a meter con él y lo empiezan a picar. Entonces empiezan a decirle que eres muy malo, la tribuna le empieza a gritar, el otro entrenador, y entonces lo empiezan a insultar. Y ahí es cuando el atleta, si no tiene claro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, entonces empieza a enganchar con lo que le empiezan a decir. Aquí déjame regresarme un poquito. Fluye la ira. Ajá. Voy a hablar de lo individual y de lo de un equipo. Un atleta que, por ejemplo, un clavadista o un maratonista, individual, cualquier deporte. Si está compitiendo con alguien más, no tiene en ese momento, no hay contacto, como en el fútbol, el fútbol americano, etc. ¿Qué es lo que pasa? Si él se molesta, le sale la ira porque le van ganando, en ese momento fluye esa ira positiva, porque él está generando su mismo enojo para competir mejor. Esa es una parte. La otra, en un tema individual, no se genera tanto como cuando hay un grupo de jugadores, porque ahí hay una respuesta inmediata. Me partió, pues ahorita voy a suceder. Ahí esa ira positiva, cuando es individual. La ira, yo no lo decía de manera, perdóname si estoy equivocado, pero la ira cuando estás jugando, compitiendo con más y hay contacto, ahí se puede desatar de otra manera. Y tienes que canalizarla de negativa a positiva. Voy a marcarlo mejor, lo voy a contener mejor hablando de mexicano. Exacto. Aquí viene algo muy importante y que comentabas, George. Los soportes, por ejemplo, individuales de apreciación donde no hay cómo sacarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor taekwondo, box, muay thai, toda la parte de MMA, artes marciales, toda esa parte, dices, bueno, me enojo, saco ese coraje a través de mi boxeo, de mi pelea, y lo puedo canalizar. Pero, por ejemplo, en clavados, ¿cómo se ve esta ira? Por ejemplo, los chinos siempre llevan un ritmo muy constante. Entonces, el ritmo desde que suben a las escaleras hasta la plataforma o al trampolín, desde que empiezan su ejercicio de visualización, desde que siempre llevan un mismo ritmo. Si te das cuenta, siempre es así, pum, se para y empiezan, se, no, pum. Y entonces llevan ese ritmo. Van concentrados. Exacto, pero van desde la emoción de la ira. Todos los chinos o la mayoría de los chinos. ¿Por qué? Porque es como normalmente están entrenando. Siempre el entrenador es Entonces la disciplina te lleva mucho, porque acuérdate que lo que les comentaba, la ira tiene que ver con la certeza. Entonces cuando tú tienes una disciplina, tú empiezas a trabajar muy mecánicamente y esa mecanización, esa parte mecánica, te lleva al estado de la ira. Entonces por eso es que vemos que, por ejemplo, los chinos en los Juegos Olímpicos, tanto Osmar como Meme hacen un clavado increíble y entonces los chinos tienen que meter un 10 perfecto para sacarlos de la medalla de oro. Entonces tú dices, no van a soportar la presión, pero ¿cuál es el punto? Como ellos vienen con ese ritmo, con esa certeza y vienen en esa emoción, acuérdate lo que yo te dije, cuando tú entras en ese ritmo, en esa metodicidad, y empiezas tum, 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 entonces entras en el estado flow. Y por eso es que los chinos hacen un clavado perfecto, porque ya traen el pum, pum. Muchos van a poder decir, aquí no voy a entrar en controversias de si los jueces hicieron mal, si no, si les regalaron la medalla, si no les regalaron, si sí fue un clavado de 10, si no. El punto es que los chinos aguantaron la presión. ¿Cómo aguantas la presión? Estando desde la ira. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, con el mismo Osmar en Juegos Olímpicos ya en individual? Venía puntuando muy bien, y entonces él mete un clavado impresionante, los dos chinos responden con 2 dieces, y Osmar entonces cambia el ritmo.
a lo mejor se tardó un milisegundo más del pero ese milisegundo es el que lo hace reflexionar, pensar, lo saca de ese estado flow, lo saca de la zona, y entonces por eso es que vimos que en el clavado, donde él tenía que meter el clavado perfecto, ¡pum!, falla, y entonces lo bajan 2 décimas. 2 décimas significa que del 1 te pasas al 3, porque los otros 2 meten 2 dieces perfectos. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Ir entendiendo las emociones y sobre todo la parte de la ira, porque la ira es la emoción más importante en el deporte, porque es la que te va llevando a ese estado flow y se da a través, te digo, de una mecanización de rutinas, de eventos, de movimientos, de estrategias, de todo eso. Cuando tú no tienes esa mecanización, cuando tú no tienes esa rutina, cuando tú no tienes ese entendimiento de si voy a la derecha es porque el otro lo hizo a la izquierda, si hago esto, si hago lo otro, entonces es cuando viene esa parte de la ira, porque la emoción no puede frenarse, pero ya hacia la parte negativa. Por ejemplo, decía en una entrevista hace poco con Nosotrava, Checo Pérez, cuando el auto está bien, no te preocupas por nada. Fluye todo. Ajá. Y en los deportes, ¿cómo es esta parte de si el auto está bien? Si tú tienes bien la táctica, si tú entrenaste muy bien y sabes qué es lo que tu cuerpo puede hacer, qué sabes que tu cuerpo no puede hacer, sabes por dónde moverte, sabes por dónde hacer esto, sabes, o sea, cuando tú ya tienes una estrategia, cuando tú ya tienes cuando tú llegas a tu competencia bien entrenado, entonces ya tu cabeza no se preocupa por nada más que por la ejecución. Entonces esa ira se canaliza a la ejecución y entras en estado flow. Pero por ejemplo, si tú dices, ay, a lo mejor debí de haber entrenado un poquito mejor, o ay, esta jugada no me la sé del todo bien, o este movimiento como que sí, pero como que no, ay, a ver si este me sale, no lo tengo bien puesto, entonces ya no fluye sobre el flow. Y si por ejemplo fallaste o te hizo fallar el otro, tú dices, ok, tú, George, me hiciste fallar. ¿Por qué? Porque me metiste el pie. Y entonces me metiste el pie, sí, no importa, pero yo sé cómo equilibrarme, salir y pum, ganarte el punto. O si perdí ese punto, no importa, la siguiente sé cómo hacerte el punto. Pero si yo no tengo claro eso, entonces cuando tú me metes el pie, me sacas de ese estado flow y en automático mi ira se centra en ti. Y tengo la certeza de que tú me fregaste todo. Y entonces todo mi movimiento explosivo y toda mi parte explosiva se centra ya no en el juego, sino en ti. Y por eso me engancho contigo. Y por eso me voy a buscar y cómo te voy a molestar, y cómo te voy a hacer perder la cabeza, y cómo te voy a golpear, y cómo te voy a lastimar. ¿Qué pasa con la ira, hablando de ese ejemplo que estás poniendo? Yo como entrenador provoco tu ira. Entonces, ahí es otra vez esa parte. Si yo como entrenador no he practicado, no te llevo a entrenar, valga la redundancia, sobre cuando yo me enojo, entonces igual el atleta, como no sabe cómo responder, entonces se siente inseguro. Esa inseguridad la transmitió el entrenador porque me está gritando. Entonces, en lugar de centrarme en el resultado, me centro en el entrenador. Y entonces empiezo a decir, es que el entrenador me presiona, es que el entrenador me grita, es que el entrenador me insulta, y entonces la agarro contra ti. Y entonces en lugar de el entrenador, ¿por qué te está gritando? Porque necesita que tú llegues a la emoción de la ira para que puedas entrar en ese estado flow. Pero si tú como entrenador, todos los entrenamientos es, venga, échale ganas, tú puedes, sí, venga, y el día de la competencia, ¡carajo! ¡Muévete! ¡Bra! ¡Bra! Entonces el atleta, como no está acostumbrado a esa emoción del entrenador, porque el entrenador también compite, o sea, no se mueve, pero el entrenador también compite, entonces también ya vio por dónde, y como ya vio por dónde, entra sobre el estado de la ira. Y entonces, ¡párate! ¡Ahí! ¡Pa! ¡Pa! Entonces, si el atleta no entra donde el entrenador ya vio que es donde tiene que entrar para hacer el punto, entonces el entrenador dice, ¡te estoy diciendo, carajo! Y entonces, ahí es donde el atleta, en lugar de canalizar sus movimientos hacia donde le dice el entrenador, canaliza todo lo que él siente hacia el entrenador, no hacia el objetivo.
pierde la concentración. Pierde y sale del estado flow. Y entonces, donde se centra ya no es sobre el resultado, sino sobre el entrenador, sobre la tribuna, sobre el otro jugador, sobre el otro entrenador, sobre aquel distractor. No, y la ira es explosiva, es exponencial. Se engloba toda, ¿no? Porque exacto. ahora yo no lo voy a hacer. Exacto. No voy a creer que se muere el entrenador. Exacto. Exacto. ¿No? Y eso es lo que le está pasando, por ejemplo, ahorita al Real Madrid, si tuvieron la oportunidad de ver la Supercopa del Rey. El Real Madrid empieza jugando pum, 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 bien, y de repente no hay un buen ambiente, no entienden las indicaciones tácticas del entrenador, y entonces ahí es cuando pum, salen de ese enfoque y entonces se pierde todo. Y el Barcelona, ¿qué es lo que tiene? El Barcelona entiende muy bien la táctica, entiende muy bien lo que quiere el entrenador, y por eso nunca se vieron presionados, a pesar de que iban 2-2. Nunca se vieron presionados ni rebasados, aunque estuvieron a punto de meterles 2 goles, pero, entra solo el jugador del Real Madrid, que es Asensio, entra solo y remata frente a la portería. Y ninguno de los del Barça se pone molesto o se ofusca. ¿Por qué? Porque saben que el portero está bien ubicado, y entonces, aunque es una oportunidad muy, muy buena, el portero puede resolver. Ahí entra esa ira, no metí el gol. Me vuelvo iracundo, me frustro. Y te empiezas a frustrar porque no sabes cómo resolver. Y entonces la certeza es no sé. Y al momento de decir no sé, ya cambias de emoción. Dejas de estar sobre la ira y pasas a una parte agresiva, pero desde el miedo. Y el miedo lo que te lleva es a hacer cosas impulsivas. Ya está contra sus compañeros, seguro, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú pasas de la ira hacia el miedo es incertidumbre. Entonces es inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú juntas el miedo con la ira, lo que generas es una predisposición a buscar el poder, no a buscar el logro. Entonces, ¿cuál es el problema cuando te enfocas sobre el poder? ¿Quién es mejor? Y entonces, como no estoy enfocado sobre el juego, sino sobre la persona, sobre el entrenador, sobre el otro equipo, sobre el árbitro, sobre la tribuna, entonces dejo de pensar en el juego y solo trato de ser mejor que el que está aquí, que el de la tribuna, que callarle la boca al árbitro, callarle la boca a este cuate, y dejo de jugar. Y empiezo a hacer cosas impulsivas. Sí, cambia su mentalidad. Exacto, y su motivación. ¿Por qué? Porque en teoría la motivación es meter los goles, noquear, hacer la parte, el objetivo en teoría es seguir el plan de competencia. Cuando tú ya vas sobre el poder, ya me importa poco el plan de competencia. Lo único que quiero es yo demostrar que soy el mejor. Sí, pero si tú demuestras que eres el mejor, le quitas, si es un deporte de equipo, le quitas la responsabilidad a este y a este. Entonces, entra solo frente a portería, le metes el pase y es gol, y en lugar de darle el pase, tú lo intentas. No, realmente la parte crítica es saber, tú como especialista, cómo vas a controlar esa ira, en base a qué es un tratamiento, cuál es la mecánica para que el compañero ya está, siempre es iracundo, bueno, no sé si está bien la palabra, sí. ¿Cómo lo pueden controlar? Yo sé que es una parte mental, pero también cuenta lo físico. Sí. Porque él tiene los poderes para hacer lo que necesita, pero exacto. Acá la parte importante es, como su motivación es el poder, es alguien que sea más poderoso que él. Entonces, en este caso, por jerarquía, o es el capitán o es el entrenador. Y entonces, por ejemplo, vemos a un Charles Carles Puyol, o vemos a ¿cómo se llama? A un Ray Lewis, que son jugadores de mucha jerarquía, que el otro empieza de llega el mismo capitán y los empuja y le dice, ¡vete para allá! Y entonces ese capitán que, ¡muévete! ¡Cállate! ¡Pum! Y por ejemplo hay una donde Piqué saca me están aventando esto, agarra el capitán, ¡pum! ¡Pum! Lo avienta, ¡ya! ¡Ponte a jugar! Y entonces es, ¡pum! Canalizas. Y entonces, como alguien tiene ya el poder sobre de ti, entonces en automático tú dejas de tener esa motivación sobre el poder, empieza la obediencia, y cuando empieza la obediencia
y le haces caso al entrenador o al capitán, en automático ya canalizas esa ira. Ya fluyes diferente. Exacto, ya fluyes sobre lo que estabas buscando y entras rápido en el estado flow. Por eso es que muchos entrenadores gritan en los partidos y todo de forma inconsciente porque ¡bájate ya! Entonces, cuando ese tipo está bien agresivo, de repente alguien de autoridad, que esa persona reconoce esa autoridad, entonces es, me hago chiquito y obedezco. Pero ocurre que él no está viendo su desempeño, lo están viendo a él. Exacto. Y ahí es donde los van a controlar. Exacto, por eso es importante, o sea, tú no puedes salir de ese estado de ira. Exacto. Pero te pueden sacar. O sea, es responsabilidad de los de mayor jerarquía decir, cállate. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, ahorita con el Real Madrid y Vinicius? Que Vinicius no reconoce a nadie de mayor jerarquía que él. Entonces, por eso nadie lo ha podido controlar. Pero, antiguamente, tenía a Benzema y tenía a Carlo Ancelotti. Entonces, respetaba eso. Entonces, cuando alguien le decía, ya cállate, él, sí. Pero ahorita él no reconoce a nadie de mayor jerarquía que él y él cree que es el único bueno, por eso nadie lo ha podido controlar y nadie lo ha podido canalizar a desarrollar una gran temporada. Yo alguna vez vi que sacó mucha ira en una jugada, güey. Y fue de pasada, yo lo vi. Y grita mucho, bla, 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 bla. Sí. Pero eso no lo lleva a canalizar su vida, al contrario, ¿no? Eso lo lleva a ir estabilizando, sí los lleva a controlar su vida, que esté hablando y todo, pero te digo, si no tiene un objetivo claro que desarrollar, entonces se engancha. ¿Cuál es el problema? Que Vinicius aún no ha encontrado lo que o no quiere hacer o no reconoce lo que el entrenador le está pidiendo. Entonces tácticamente él no sabe qué hacer. Como tácticamente no sabe qué hacer, entonces todo eso que habla y todo eso que pega y todo eso que discute, todo eso que reclama, no se canaliza hacia un desarrollo favorable. ¿Qué pasa ahorita poniendo ese ejemplo? Y bueno, de todos los deportes, de grupo. Cuando este tipo de personas no pueden controlarse, deben de tener o llevan un trato especial por parte de sus autoridades, de su... Sí, aquí lo más importante es bajar primero las pulsaciones. Entonces lo primero que tiene que hacer es respirar y por eso es sacarlo lo más lejos o alejarlo lo más que se pueda del punto de ebullición. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de los atletas? Por ejemplo, cuando empiezan a pelearse, al más caliente lo agarran y lo mandan lejos. ¿Para qué? Para que bajen sus pulsaciones. ¿Qué es lo más fácil para bajar las pulsaciones? La respiración. Entonces, por eso es que siempre te decían, por ejemplo, en los comerciales de Canal 5, de cuenta hasta 10. El chiste no es tanto la respiración, que sí te ayuda, sino el bajar las pulsaciones y el alejarte un poquito para que tú puedas analizar lo que está pasando. Pero en ese momento tú no analizas, en ese momento tú reaccionas. Por eso es importante, te saco de ese entorno. ¿Para qué? Para que tú respires y en el momento en que tú respiras ya eres capaz de analizar qué está pasando. Pero ahora, estamos hablando dentro del entorno deportivo, en la cancha, pues. Y fuera de la cancha también tendrá esa parte de observaciones por parte de sus especialistas. Sí, fuera de la cancha ya tú le vas enseñando a cómo canalizar esas emociones. O sea, es cuando empieza el trabajo de reestructuración cognitiva, lo que se conoce así en psicología, que es, a ver, cuando te dicen, por ejemplo, cuando te dicen tonto, ¿qué haces? ¿Qué piensas? No, pues lo primero que pienso es, quiero cerrarle la boca. A ver, en lugar de cerrarle la boca, ¿no sería mejor hacer un gol y que él solito la cierre? No, pues sí. Entonces, cuando te empiecen a gritar tonto, en automático tienes que pensar gol. Y tienes que ir a buscar el gol. Entonces, lo que haces es hackear la mente. Como ahorita está de moda, hackear tu mente. Pero no es hackear la mente, sino simplemente es cambiar de estímulos. Entender que cuando te dicen tonto, lo primero que te llega es te voy a cerrarle la boca y lo voy a callar. En lugar de irte sobre esto, vete sobre el objetivo. Entonces, cuando tú vas sobre el objetivo, sabes luego qué es lo que tienes que hacer y entonces, eventualmente, este que te está hablando se va a callar y tú ya vas a entrar a hacer el gol.
Claro, entonces sí me enseñan a controlar esa parte. Exacto. Fuera de cancha. Exacto. Y en la cancha depende. Y la parte importante es lo que les decía. Y esto es lo más importante. La ira parte de la seguridad. Entonces, cuando tú le dices, cuando le das certeza de las acciones, el atleta en automático ¡fum!, canaliza. Y entonces entra en estado flow. El estado flow, te digo, es ese estado de perfección. Es la zona. Entonces fluye y todo le sale perfecto. Todo lo que hagas le sale. Las fantasías, todo le sale. Entrando en ese estado flow. ¿Por qué? Porque ya la emoción fluye. En la parte en la cual llega un nuevo jugador, ¿tiene algún estudio referente a la ira? ¿Lo hacen antes de que firme el contrato? Después no lo sé. No. ¿No hay ese esquema? No, no, porque desafortunadamente la mayoría de los equipos, uno, no cuentan con un psicólogo del deporte. Dos, igual y si conocen a un psicólogo, sí tienen en sus filas a un psicólogo del deporte, pero no hacen un estudio de personalidad. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Si yo estoy trabajando como psicólogo en una entidad deportiva importante, entonces lo primero que yo tengo que hacer es sacar el perfil emocional del atleta. ¿Dónde está su emoción base? Miedo, ira, tristeza, alegría. ¿Cómo va a reaccionar desde el miedo? ¿Cómo reacciona desde la ira? ¿Cómo reacciona desde la tristeza? ¿Cómo reacciona desde la alegría? ¿Cuál es el perfil de personalidad? ¿Para qué? Para que entonces nosotros vayamos entendiendo cómo ir hablando para ir canalizando desde la emoción donde esté hacia lo que necesitamos de él. En cuál emoción compite mejor y entonces ir canalizando hacia eso para que tenga esa emoción base y entonces lo llevemos a un sentimiento de la parte que lo pueda llevar hacia la parte de la ira para desarrollar ese estado flow. Claro, ahora debo entender el ejemplo que ponías del jugador que mencionaste, que hay una tolerancia a ciertas actitudes que pueda tener tal o cual jugador, dependiendo del deporte. Porque finalmente les da resultados. Exacto. Y está trabajando constantemente con él, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, tú ya sabes que, por ejemplo, cuando Vinicius, voy a decir, esto no lo he estudiado, pero es como lo trabajaría yo. Por ejemplo, Vinicius, cuando empieza, por ejemplo, a tocarse la cara, quiere decir que ya se empieza a desesperar. Entonces, por ejemplo, cuando Vinicius falla una, no se tocó la cara. Falla dos, se tocó, ok, tranquilo. Falla tres, se tocó. Falla cuatro, se tocó, ya está frustrado. ¿Cuál es el punto que sigue de la frustración? Que entonces, si alguien le dice algo, se va a ir sobre esa persona y ya va a abandonar su juego. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya se tocó 3 veces. ¿Cuántas veces aguanta tocándose la cara? Nada más 3. Perfecto. ¿Cuántas van? Van 3. Metes la aplicación. ¡Dime! Esto. ¡Cállate para acá! ¡Haz esto! ¡Carajo! ¡Ponme atención! Lo que se escriba. Y entonces, ¡fum!, lo sacas y te empieza, ok, ¡fum!, te analiza. Pero si tú dejas que se toque 4, 5, 6 y alguien de la tribuna le dice, eres un negro tonto, ¡fum!, ahí despiertas. y entonces ahí va sobre él. Ya no sobre el juego, sino sobre él. ¿Y cuál es el problema? Que lo único que está pensando es callarle la boca a este tipo y entonces empieza a jugar más impulsivo y el otro se empieza a meter más con él y ¡pum!, claro, me engancho más contigo. Y pierdes ese jugador, esa superestrella. Sí, es un tema complejo. Exacto. Porque nosotros somos, traemos la ira adentro. Exacto. Y te digo, muchas veces, o sea, esto en el deporte normalmente los atletas lo hacen de forma empírica. O sea, ya me estoy enganchando, ya me centro en el juego, pero es lo que te digo. Cuando no logras entender cómo canalizar esa emoción, entonces el atleta se vuelve. Y la mayoría de los atletas, o sea, solo son algunos que se conocen muy bien y que saben cómo reaccionar. La mayoría, ¿no? En los deportes de contacto, voy a hablar que en mi opinión, de los más rudos podría ser el básquetbol. Y el americano es lógico que se van a estar presionando cuerpo a cuerpo siempre. Pero en el básquetbol me tocó ver alguna vez un terrible golpazo a un jugador. Sí. Ira, enojo, frustración, algo le pasó a ese jugador.
No vi que lo expulsaran y digo, bueno, ¿por qué no lo expulsaron? Exacto. No, ahí es jugar mucho con las reglas. Pero sí es esa parte, o sea, cuando un atleta agrede, o sea, no es una cosa es ser agresivo, y la parte de ser agresivo es esa ira canalizada, que te lleva al estado flow. Pero cuando dejas de ser agresivo para generar una agresión, ¿cuál es la diferencia? El agresivo es un estado, un estado de comportamiento. La agresión es una acción, no es un estado. O sea, no es una serie de acciones, sino es una acción en específica dirigida hacia alguien o algo específico. Entonces, tú eres agresivo, y eres agresivo y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú estás en un estado sobre la certeza. ¿Cuál es la parte importante de cuando estás agresivo? Canalizarlo hacia un objetivo. Pero si ese agresivo no lo canalizas, tiene mayor predisposición a agredir. Sí, porque está frustrado. Entonces, la frustración es porque no sabe cómo ir hacia el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me frustro y entonces al frustrarme ya no estoy desde la ira, estoy desde el miedo. Y entonces el miedo es impulsividad. Entonces, cuando alguien me hace algo, yo como tengo miedo, entonces soy más impulsivo. Y una persona que tiene miedo y es agresiva, ¿qué hace? Te mato antes de que tú a mí. Te ataco antes de que tú a mí. No doy un paso atrás. No soy de esos que se espanta sino hay gente que se espanta. ¡Pum! Por ejemplo, veo una cucaracha y en lugar de decir ¡ay! Hay gente que una cucaracha ¡pum! Sí, te mato antes de que hagas otra cosa. Y ya te mato y ya sé que no me vas a hacer nada, ni ya me quité ese problema de encima. Entonces, una persona que normalmente es agresiva, cuando empieza a frustrarse, va al miedo. Y ese miedo, en lugar de paralizarlo, lo lleva a la acción. ¿Y qué acción es? Pues yo te agredo antes de que tú me agredas. Entonces me dices, hola, ¡pum! ¿Hola qué? Sí, ahí hay esa reacción que acabas de hacer, pues me indica que no está pensando en nada más que en desatar esa ira o quitársela, no sé cómo decirlo. Exacto. ¿Por qué? Porque su motivación es el poder. Entonces, si tú me estás empezando a ganar y yo siento esa frustración, entonces lo que yo voy a estar buscando es ganarte como sea. No ganar el juego. O sea, el juego ya no me importa. Lo que me importa eres tú. Por eso es que vemos que a lo mejor el balón vaya, tú vienes acá y en lugar de yo ir por el balón, te espero, ya te tengo aquí y ¡pum! Te suelto el codazo. Ya no me desentendí del balón. Fui directo a ti. O por ejemplo, los boxeadores, que ya, por ejemplo, Mike Tyson, ¿no? Ya no puedo y entonces me pones la oreja ahí y te muerdo. ¿Por qué? Porque soy superior a ti, porque te gano. No dentro de las reglas, sino soy superior a ti. ¿Y por qué soy superior a ti? Porque te mordí y ya te desangré. Sí, quería tener el poder. Exacto. No quería ganar la pelea, quería tener el poder. Ahí es un tema, esa parte que mencionas fue muy iracundo en ese momento, ¿no? No pensó en nada más que yo gano. Exacto. Te voy a ganar así. Exacto. Como sea. Como si tengo que hacer, por eso es que vemos muchas conductas impulsivas. Por ejemplo, Zinedine Zidane, en esa mítica de la final, sí. Te estoy hablándote como Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que Zidane, como no estaba entendiendo el juego, de repente se voltea y ya con esa frustración, ¡pum!, le da el cabezazo a Materazzi. Y sale su vida ahí con Exacto, esa impulsividad. ¿Por qué? Porque no le estaban saliendo las cosas. Se va frustrado. Exacto. Lo que dices. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto importante? El punto importante es cuando él ya se empieza a frustrar, es descarga rápido, juega fácil, muévete para acá, cuando venga, muévete. Y entonces es darle indicaciones donde él pueda tener claridad de qué hacer y cómo superar esa frustración, porque la frustración es, no me sale. Al momento de decirte, no me sale, me siento inseguro y no tengo esa certeza ni esa seguridad. Entonces me sacas del estado de ira, del flow, y me pasas al estado de miedo. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Te tengo que dar pautas para que tú vuelvas a tener certeza de qué hacer. Y entonces dejes de estar frustrado. ¿Por qué? Porque encuentras soluciones. Ahí la parte
que seguramente deben de llevar los grupos, deben ver sus videos. Y creo que esa parte les puede ayudar Exacto. a asimilar, sobre todo la parte, lo negativo que se ve cuando despierta la ira. Exacto. Y lo más importante es enseñarle al atleta a poder hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Zidane hubiera dicho a alguno de sus compañeros, este ya me trae harto, entonces en automático a lo mejor hacemos cambio de marca. Y cuando se empieza a acercar este cuate, entonces otro que está más tranquilo se le acerca y le dice, ¿qué? Y entonces lo confronta en lugar de que Zidane voltee y le dé el cabezazo. Entonces, cuando el atleta empieza a ser honesto y nos empieza a comunicar, por eso también es importante dentro del entrenamiento mental, enseñarles a hablar, porque en el momento en que hablas ya eres consciente de qué está pasando y puedes hablar. ¿Por qué? Porque todavía no llegas al punto de frustración, sino estás en ese camino de frustración. Entonces, cuando estoy en ese camino de la frustración, todavía no estoy frustrado, pero ya estoy a punto de, entonces lo comunico. Y entonces yo ya sé que no vas a poder salir tú solo de ahí. Entonces ya es cuando empiezas a dar indicaciones para que se centre otra vez en el objetivo, no en la persona o en el distractor. Y para eso están los entrenadores en todos los deportes, porque Exacto. ahorita estoy reflexionando un poco en esa parte que le ocurrió a este personaje. Él no controló su ira porque lo estaban agrediendo. Exacto. De otra manera, pero él no la controló. Exacto. Él no mostró, él no canalizó su agresividad. Entonces, al no canalizar esa agresividad, descargó en otra agresión. Gracias. Pero finalmente, creo que todos la ira la tenemos nosotros a flor de piel, ¿no? En cualquier momento. Digo, finalmente es una historia de todos los días. Ir en el metro, en el metrobús, simplemente en la calle, con mucha gente. Y aquí la parte importante es, el cerebro no reconoce lo que es verdad de lo que está imaginando. Entonces, ¿por qué es importante esta frase? Porque, por ejemplo, justo, si yo voy en el metro y yo ya voy imaginándome que me van a aventar, que me van a empujar, que me van a pellizcar, entonces yo ya empiezo a trabajar. Bueno, si me avientan, bueno, ya aguanta. ¿Por qué? Porque esta es parte. Si me pellizcan, bueno, ya nada más volteo y con una mirada fea. Entonces, cuando tú vas, ahora sí, visualizando, imaginando los diferentes escenarios, qué es lo que va a pasar, cuando pasa, tú ya entrenaste a tu cerebro para tener una reacción diferente, como ya conoces qué va a pasar, ya no estás desde la parte impulsiva, sino desde la parte explosiva. Ya tienes certeza y entonces esa ira, en lugar de salir a lo loco, ya está canalizada. Y entonces cuando ya llegan y te empiezan, por ejemplo, si tú ya te preparaste a que te van a decir babosada y media el tipo entonces te puede estar diciendo, no, que tu hermana, y que no, que yo, y que no, que tu mamá, que shalala, pero como tú ya mentalizaste, tú ya lo trabajaste, tú ya mecanizaste las respuestas, entonces no te saca del foco. Pero si tú no vas preparado, si tú no imaginaste eso, entonces tú no sabes cómo reaccionar. Y entonces ya no estás desde la ira, sino estás desde el miedo. Es una reacción impulsiva porque esas Exacto. acciones te están condicionando. Exacto. Te están condicionando y hasta que dices, no, ya. Exacto. Sale. Por eso es importante que tú solito vayas, ahora sí, condicionándote a si él me dice esto, si yo entro al metro y me empujan, si esta persona me grita, si esto así, entonces yo ya sé cómo reaccionar y entonces reacciono sobre el objetivo hacia un estado flow. Pero si yo no tengo trabajado eso, si yo no lo he visualizado, si yo no he entrenado esas reacciones, entonces mi reacción va a ser impulsiva, de supervivencia. Sí, esa parte es interesante porque no estamos preparados para ello. Para en un momento dado alguien desata tu ira y no te controlas. Exacto. Se va y fluye lo negativo. Exacto. Y ahí nos lleva a acciones muy... Exacto. Por eso es importante el estar, ahora sí, entrenando mentalmente los diferentes y peores escenarios. Por eso es importante que el entrenador de vez en cuando sí grite y les diga a los atletas por qué les está gritando, por qué los está agrediendo. O sea, te estoy agrediendo, te estoy gritando, ¿para qué? Para que tú ya tengas entrenada la reacción. Pero si yo nunca te he gritado
llegas a un estadio y todo el estadio te empieza a gritar, el otro cuate te empieza a decir que tu mamá, que quién sabe qué, te empieza a insultar, en automático, si tú eres una persona agresiva, en automático vas y ¡pum! Sí, ahí yo quiero comentar esto. Tal vez vienen enseñándonos a controlar la ira por un lado, pero después puedes tener ejemplos o situaciones que por lo contrario te hacen despegar. Pero bueno, estamos ya, el tiempo nos comió, esta plática interesante. Sí quisiera compartir con nuestro auditorio que está haciendo la discusión de ayudar en este caso y en otros, ¿nos podrías participar? Sí, claro que sí. Ahora sí que todo lo que ustedes necesiten, acuérdense que este es su espacio, Ingenio Digital TV. Nos pueden estar escribiendo, nos pueden contactar, por ejemplo, en mis redes sociales, que es en Instagram, akira.esqueda-psicólogo, para que vayan ahora sí sacando sus dudas, preguntándonos. Próximamente vamos a tener un curso que, ¿cómo se llama? Que habla justamente de esto, de cómo generar seguridad en tu atleta. Va a ser el 24 de enero. Por favor, escríbanos o métanse en mi perfil y ahí escríbanos, porque el punto importante de aquí es sacar el máximo potencial de ese héroe que llevas dentro. Bien, gracias. Aquí Ingenio Digital TV. Agradecemos a nuestra producción, Alex. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo capítulo con el doctor Akira Esqueda. Muchas gracias.